ver ahí? Ahí va. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, sí, porque encima está en inglés, así que hay que estar descifrando un poco todo. Bueno, prendan las cámaras, los quiero ver, chicos. No sean tímidos, que sigo admitiendo. Bueno, con respecto a, entonces, como le estaba diciendo, es como para saber acerca del estado del conocimiento de un tema de investigación. ¿Cómo surge un tema de investigación? Generalmente un tema de investigación comienza con un problema en la práctica, ¿no? Entonces, donde veo que hay algún determinado problema y que aparece un fenómeno, como habíamos dicho, es algo que parece que hay una determinada problemática y tengo que tratar de identificar. Ese fenómeno después lo vamos a transformar en un problema de investigación, ¿no? Porque el problema de investigación va a tener que tener determinadas características. ¿Qué significa? ¿Qué tendría que tener las variables en estudio, ¿no? La población en el cual la voy a hacer, el lugar en el cual se va a hacer ese estudio y la fecha. La fecha en qué momento, o sea, qué tipo de estudio va a ser. Si va a ser un de corte transversal, o sea, ahora, acá, en este momento, si va a ser retrospectivo, o sea, mirando para atrás, o si va a ser prospectivo, o sea, en el tiempo hacia adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un tema de investigación, si algunos ya tendrán el problema prácticamente resuelto, o un tema de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a saber con el estado del arte es saber qué conocimiento se tiene del tema. O sea, el estado del arte no es solamente los artículos científicos, sino que tiene que ver también con acerca de bibliografía, libros, se tiene que hacer fichaje, porque uno cuando va a investigar, primero tiene que conocer del tema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a medir, quiero saber cuál es la satisfacción laboral de los enfermeros que trabajan en una determinada institución. Bien, entonces yo tengo como tema principal es satisfacción laboral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de introducirme en ese tema a ver qué incluye la satisfacción laboral, ¿no? Entonces, en eso voy a tener que enfocarme y interiorizarme en el tema. ¿Para eso qué voy a tener que hacer? Voy a tener que leer parte de libros, ¿no? Libros que hablen acerca del tema, y voy a ver que satisfacción laboral se va a desglosar en varios temas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, ambiente laboral, ambiente físico, relaciones laborales, relaciones con los jefes, comportamiento personal, es cuestión económica del sueldo, ¿no? Entonces yo voy a ver que de ese tema importante de investigación, ¿no? De ese tema, se desglosan como varios subtítulos de todo eso, ¿cierto? Y entonces, la idea es meterse un poquitito en esos subtítulos de qué se tratan, ¿no? O sea, si hablamos de ambiente laboral, bueno, ¿qué características? Para eso voy a tener que saber algo de gestión, ¿no? Y teorías que tienen que ver con eso, voy a tener que indagar, porque esto vamos preparándonos para nuestro trabajo de investigación de taller de tesis, que algunos seguramente lo habrán visto ahora en metodología, ¿no? Que tienen cuando han hecho el tema del trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es indagar, tratar de sacar todo tipo de información acerca de eso. Entonces lo que tendríamos que hacer es un fichaje, ¿no? Acerca de decir, bueno, estos libros encontré tal y tales temas, o sea, que tiene que ver con el ambiente laboral, que tiene que ver con las relaciones con los compañeros, que tiene que ver con las cuestiones económicas. Entonces voy como haciendo un fichaje de cada una de esas cosas. Entonces, en cierta forma, lo que hace es darme un pantallazo acerca del tema general del que voy a investigar. Entonces, para saber en dónde estoy parado para llevar adelante mi investigación, necesito saber
qué otras investigaciones se han realizado, ¿no?, acerca de ese tema que yo quiero investigar. Entonces, para eso vamos a hacer el estado del arte, o sea, vamos a buscar artículos científicos, ¿no?, que hablen acerca del tema en cuestión que yo quiero investigar. O sea, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado un poco de cómo la ciencia es acumulativa, ¿no? Y se necesita de la teoría, o sea, de otros trabajos científicos también que se hayan hecho para comenzar y aclarar mis preguntas de investigación y para focalizar hacia dónde yo quiero llevar mi trabajo de investigación. Entonces, lo que ustedes van a hacer, que seguramente muchos están con metodología de investigación, es buscar artículos científicos que tengan que ver con su tema o problema de investigación. Entonces, si yo voy a buscar satisfacción laboral personal de enfermería, ¿no?, por ejemplo, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Google Académico. Ponen Google Académico y entran ahí. Y entonces ahí van a aparecer, ahí van a poder, es como un buscador como Google, pero es sobre todo de artículos científicos. Entonces, ahí que estábamos diciendo acerca de satisfacción laboral en el personal de enfermería, entonces voy a buscar ahí en Google Académico satisfacción laboral enfermería, ¿no? Pongo como palabras claves para ayudar a buscar los distintos artículos que me aparezcan. Entonces voy a ver que van a aparecer un montón de artículos. Los artículos, por lo general, cuando se presentan, tienen un resumen, un pequeño resumen que se llama abstract, ¿no?, donde habla acerca de todo el artículo. Pero, claro, con eso no alcanza porque es muy sintético y entonces tenemos que entrar directamente al artículo, que a veces son alrededor de 10 hojas, y leerlo todo. Cuando leemos todo el artículo, vamos a ver a qué se dedicó esa investigación. ¿Vieron cuando yo les contaba la investigación que habíamos hecho? Que le hacía una presentación acerca de, o sea, todo trabajo de investigación va a tener una introducción, va a tener unos objetivos, va a tener una metodología y va a tener un resultado, ¿no? O sea, que en definitiva yo me tengo que focalizar en esos artículos, en estas cuestiones. Entonces, cuando yo voy a buscar artículos en relación a mi tema de investigación, porque eso me va a servir para ver qué variables utilizaron, qué métodos utilizaron, y me van a orientar para mi trabajo de investigación y saber qué conocimiento hay del tema para llevar adelante mi investigación. Entonces voy a buscarlo a esos trabajos científicos y para buscarlos lo que voy a tener que hacer es citarlos, ¿no?, en formato de las normas APA. Formato de las normas APA. ¿Escucharon hablar de las normas APA? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Tenemos dos materias que nos ayudan con eso, módulo 14 y módulo 15. Perfecto. Bueno, entonces con respecto a las normas APA, ¿qué significa? Que yo voy a citar al autor, ¿no? Lo voy a citar y al autor lo puedo citar cuando comienzo la oración, o sea, cuando comienzo el artículo o al final. Generalmente en el estado del arte es mejor citarlo al principio. Entonces, por ejemplo, Pérez, entre paréntesis, 2020, realizó un estudio en relación a satisfacción laboral en el personal de enfermería en el Hospital Santo Yani, en Cava, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué puse? Puse todos los datos en referente a ese trabajo, ¿no? Así, o sea, si yo, ¿qué pasa? Con el tema de las citas, ¿no? Tenemos dos formas de citar. Por un lado, te podemos hacer citas directas o parafrases. Cita directa es lo que dijo el autor, ¿no? Y que yo no modifico ninguna palabra y lo copio y lo pego textualmente y le pongo eso. Pero claro, las citas directas no se hacen siempre, es más, no se hacen casi nunca. ¿En qué momento se hacen? Se hacen solo si
lo que dice el autor, si yo lo tradujera a mis propias palabras, cambiaría el sentido de lo que está diciendo. Entonces, por lo tanto, siempre se hace parafrasis. O sea, lo que yo voy leyendo, no, lo voy interpretando con mis propias palabras y lo voy escribiendo. Claro, ¿qué significa? En realidad lo que vamos a hacer es un estudio hermenéutico, ¿no? ¿Qué significa? Buscarle el sentido de lo que están diciendo cada uno de esos artículos y buscarle el sentido en relación a mi tema de investigación. Entonces, lo que van a hacer ustedes es parafrasear, no tienen que copiar, sino que leen el artículo y lo elaboran ustedes mismos con sus propias palabras lo que va diciendo. Pero todo artículo tiene que tener estas características, tiene que tener autor, tiene que tener la fecha, tiene que tener el tipo de estudio, o sea, el nombre del estudio que se hizo, ¿no? O sea, los objetivos, bien identificados. El objetivo era saber la satisfacción laboral, ¿no? Tiene que tener el objetivo. Tiene que tener la metodología, el diseño. ¿Qué fue? ¿Qué tipo de diseño? ¿Cualitativo, cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, longitudinal, prospectivo? O sea, todos estos términos que vimos en metodología tienen que figurar ahí dentro de eso. Después vamos a ver todo. Profe, Sí, es como una mezcla de lo que vimos en metodología con el módulo 14 y un poco también de lo que estábamos viendo en educación en enfermería. Por ejemplo, la profesora nos manda a leer varios, en este caso nos mandó a leer mucho lo que es Paulo Freire y nos hacía hacer síntesis parafraseadas en 500 palabras, por ejemplo. exactamente. Cada una de estas síntesis que ustedes tienen que hacer de esos artículos tiene que ser no más de una carilla. No, poner un poquitito más, pero no más de una carilla, en realidad. O sea, de todo eso tienen que simplificarlo en esto. ¿Vieron cuando yo les mostraba el trabajo de investigación? Porque yo les decía, miren cómo lo estoy mostrando, que estoy mostrando la metodología, que estoy mostrando, bueno, cómo se usó, qué tipo de variables se usaron, cómo fue, se realizaron encuestas, se hizo un estudio hermenéutico como el que hicimos nosotros, que leímos bibliografía y hicimos todo un análisis y que después sacamos las conclusiones. Bueno, de esa forma van a encontrar los artículos, o sea, y otra de las cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque lo he visto en algunos casos, es que cuando ustedes van al artículo, muchas veces se van a encontrar un poco con la introducción del artículo, sí, porque en tal lado se hizo un estudio y tal otro se hizo otro estudio, qué sé yo, y que ellos después dijeron, bueno, nosotros hicimos esto. Bueno, todos esos comentarios no les van a servir demasiado en cuanto a ustedes, porque a ustedes ahora lo que les importa es lo que hizo esa persona, ¿no? Entonces, es bien tener identificado los objetivos, la metodología, diseño, cómo fue el diseño cualitativo, cuantitativo, descriptivo, transversal, qué tipo de instrumento, qué variables se usaron, ¿no? Todo eso, y bueno, qué conclusiones se obtuvo. Dentro de las conclusiones, no es necesario poner tantos numeritos y cosas que no se entiendan. No, porque muchas veces vamos a encontrar, porque el alfa de Cronbach y qué sé yo, tiene un tanto, o por ejemplo, tantos porcentajes, o sea, traten de usar los mayores, los menores, los medios, tienen que destacar sobre todo, ¿sí? Porque en realidad los resultados que hemos encontrado era que mayoritariamente la poca satisfacción laboral que tenían los enfermeros era en relación a lo económico. Eh, o sea, algo así. Si quieren pueden poner algún que otro número, no todo detallado. No, tienen que hacer una pequeña síntesis de todo eso y que se comprenda. Y otra cosa, si dicen, se utilizó el instrumento de MNAN y solamente me ponen eso, tampoco, ustedes piensen esto. Lo que ustedes escriban tiene que ser entendible para ustedes. Si ustedes no lo entiendan, yo menos. Yo menos lo voy a entender. Ustedes tienen que entenderlo para escribirlo y así yo lo puedo entender. Porque si no nos vamos a encontrar en este problema de que
no vamos a poder comprender, lo que están escribiendo. Y después, o sea que el trabajo va a tener que tener una carátula, van a tener que poner el que tenga el problema definido, que ponga el problema, sino que ponga el tema en el cual quieren hacer la investigación. Y por otro lado, pensemos en un trabajo que tiene que ser viable. Porque, dadas las características de la situación que estamos ahora, ¿no? Entonces yo voy a pensar esto. Voy a hacer un trabajo de investigación. ¿En quiénes? En los pacientes. Bien, pero si no estoy trabajando en institución, ¿yo voy a tener acceso a esos pacientes que están internados? O sea, pensemos, si voy a hacer en el personal de enfermería de una determinada institución, ¿voy a tener acceso de contactarme vía telefónicamente, porque en realidad lo que podemos hacer es una encuesta a través de formularios Google, por WhatsApp, por mail o algo de eso. Entonces, eso está bueno por un lado, agiliza muchísimo, pero por el otro lado, el problema que tenemos es que a veces no tenemos acceso a todo ese tipo de población. Entonces, bueno, pensémoslo desde ese Profe, punto de vista, para poder continuarlo más adelante cuando hagamos el trabajo. Sí, profe, ¿usted considera cuánta cantidad de poblacional sobre cuál sería ideal o por lo menos aceptable para usted? Por ejemplo, si hacemos una encuesta, una ¿cuánto sería encuesta, aceptable? una encuesta que le están pidiendo para su taller de tesis son más o menos 30. Está No bien. menos 30. Más o menos es ese el número que se está manejando y depende el tipo de estudio, ¿no? Porque si vamos a hacer un estudio epidemiológico, o sea, por ejemplo, saber cuáles son las características de las personas mayores este, que van a la Universidad de Lanús, ¿no? O sea, para saber las características en cuanto a características socioeconómicas de las personas, entonces ahí se pediría más porque la población es muy grande. Generalmente lo que se pide es un 30% de la población que se estudie en ese tipo de estudio epidemiológico. Pero si vamos a hacer un estudio que no sea epidemiológico, sí, o sea, de personal de enfermería o de pacientes, sí, más o menos se podría estar pidiendo alrededor de 30, más o menos. Pero bueno, por eso tenemos que estar teniendo, de ahí más o menos se puede estar hablando también, no es exacto, pero es más o menos para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer, yo les subí ahora un material, ¿no? Un material de lectura que tiene que ver acerca de lo que es el marco, del estado del arte, donde se habla acerca de esto, ¿no? Acerca de qué características tiene que tener y cómo se tiene que hacer para ir trabajándolo. La idea es que ustedes para la próxima clase lo que podríamos hacer o sea, esto lo van a tener que entregar dentro de 15 días, ¿no? O sea, que sería para la semana del 15, si no me equivoco, ¿no? A ver. Estamos, sí, la semana, o sea, para ser exactos el 16. El día 16 lo van a tener que estar entregando. ¿Eh? El día 16 lo van a entregar formalmente, como corresponde, o sea, teniendo, yo no sé si lo escribí, no sé si estaba en el apunte, me parece que no, pero se los voy a subir las características que tiene que tener. O sea, la letra, primero, la letra Arial 12, que tiene que tener una carátula, tiene que tener, vamos a ponerle un índice para así vamos practicando. Vamos a poner un índice y vamos a poner abajo referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas tienen que estar puestas según las normas APA, que eso también se los voy a subir, porque no tuve tiempo de hacerlo, pero hoy sí se los voy a subir. Lo único que les subí fue el artículo para que ustedes lo pongan. El trabajo va a ser individual, ¿eh?
y eso va a tener una nota. El día 15 ustedes lo van a entregar, a la semana siguiente lo vemos, aquellos que necesiten algún tipo de corrección, vamos a tratar de mandarlos rápido para que así cerramos la nota. Los que estén bien, bueno, ya quedaría la nota, y aquellos que no, lo vamos viendo. La próxima clase, lo que vamos a hacer es evacuar dudas, o sea, cualquier duda que aparezca con respecto a los temas o problemas de investigación, la podemos plantear acá directamente por Zoom. Y los puede ir Profe, una orientando. consulta. Sí. Porque, por ejemplo, yo elegí un tema y teniendo en cuenta de que usted había dicho de que teníamos que buscar artículos de no más de 5 años, traté de buscarlo, pero la mayoría, o sea, encontré como 8 que me gustaron, y de esos 8 solo uno tiene 5 años, el resto tiene un poco más. ¿Los Está puedo bien. usar igual? Sí, usalo. ¿Cuál es el tema que vos querías? Quería usar el de salud mental en niños. ¿Qué de la salud mental? Bueno, eso es lo que voy a ver. Ahora cuando lea los artículos, porque no leí todos, voy a desglosar más el tema en particular. Pero ese era el tema general. Ya después voy a especificar. Claro, ¿ves? En realidad todo trabajo de investigación empieza un poco así. Generalmente empieza por algunas problemáticas. Piensen en alguna problemática que vean a diario. Y por otro lado, piensen en algo que sea sencillo, no se compliquen en algo demasiado complejo. Porque pensemos, todo tema de investigación después hay que ir recortándolo, ¿no? Ir puliéndolo para focalizar. ¿Hay alguno que ya tenga un problema de investigación ya puesto, ya armado? Sí, profe. ¿Sí? Cintia, ¿cuál es tu problema de investigación? El planteo de mi problema es cómo aplica el personal de enfermería los cuidados necesarios para realizar la atención de un parto humanizado hacia la persona gestante durante el trabajo de parto y parto en el servicio de maternidad del hospital XX, porque todavía no sé cuál, y en el periodo marzo-junio a 2021. Bien, repetímelo. ¿Cómo emplean? ¿Cómo aplica el personal de enfermería los cuidados necesarios para realizar la atención de un parto humanizado hacia la persona gestante durante el trabajo de parto, durante el trabajo de parto y parto? Ajá. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Lo que tendríamos que estar pensando como palabras claves para buscar este, en, en Google, ¿no? Debemos estar pensando en cuidados por un lado, partos por el otro y humanizado por el otro. O sea, esas serían nuestras palabras claves para la búsqueda del material que nosotros vamos a buscar. Cuando nosotros vamos a buscar el material, los artículos, tenemos que tener en cuenta esto. Por un lado, que tienen que ser personas que estén reconocidas. O sea que si nosotros encontramos tesis de grado, eso no sirve. No, tendríamos que estar hablando artículos científicos de personas destacadas, ¿no? Que nos puedan brindar algún tipo de conocimiento, reconocidas. ¿Cómo vamos a saber? Generalmente esos artículos están dentro de una revista. Vamos a ver que hay revistas digitales ahí cuando vamos a estar. Y en lo posible, a veces no tenemos acceso y a veces tratemos de bajar eso y tratemos de mirar cada uno de los artículos, pero acuérdense de no mirar solamente el resumen. Y siempre en cada tema de investigación vamos a tener como preguntas, como palabras claves, ¿no? O sea, como conceptos nucleares. ¿Vieron cómo era el metaparadigma de enfermería? Bueno, más o menos lo mismo, como conceptos nucleares acerca de esto que vamos a ver. Y otra de las cosas que vamos a tener que hacer, yo en el artículo yo se lo subí, pero no terminó, creo que se lo subí, lo tenía que modificar. De artículos que les voy a pedir, van a ser 4 artículos.
que dice 6 el texto. Yo les voy a pedir 4 artículos. 4 artículos acerca del tema en cuestión. Igualmente, este es un ejercicio, ¿no? De ahí en más veremos, se pulirán. Hay algunos que quizás sirvan para seguir avanzando en el tema, hay que quizás otros que no, pero bueno, lo vamos a ir viendo en esto del transcurso. Ustedes ya en metodología, entonces ya tienen temas de investigación. Creo que algunos. No todos. Yo no tengo metodología todavía, profe. Algunos sí, otros no. ¿Y los que tienen metodología ya tienen tema? Sí, profe. ¿Y Sí, problema profe. también? Sí. Bueno. Todo el problema sí ya lo tengo elaborado, de hecho fue revisado por la docente Fortunato. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto y lo que vamos a hacer es tratar de la próxima clase, ¿no? No les voy a subir nada, pero sí vamos a tratar de evacuar dudas. O sea, cuando aparezcan algún tipo, y háganse un fichaje si quieren antes de escribirlo, ¿no? Yo les diría, y cuéntenme, para la próxima, vienen con su tema. Si lo pueden pulir al tema en pregunta de investigación, mejor todavía, ¿no? Traten de, antes de meterse, lean un poco acerca del tema que quieren investigar. Porque así vamos ganando tiempo para la tesis, ¿no? Porque ya cuando vamos a la tesis, uno empieza más o menos a enfocarse en el problema que uno quiere y aparte, acuérdense que también tiene que tener bibliografía y tener acceso a la población. Profe, nos volvemos a conectar porque ya se va a cortar. ¿Cuánto falta? Un minuto. Sí, nos conectamos de vuelta. Así que bueno, nos vamos a ir puliendo, nos vamos a ir acercando a este tipo de problemas para poder pulir bien su trabajo de investigación. Y por eso es importante que traten de hacerlo lo mejor posible. Les doy 2 semanas para que se interioricen en el tema. Primero, traten de pulirlo un poquito. Y acuérdense que todos los problemas de investigación tienen que ser viables. A mí no se me va a ocurrir saber cómo son los cuidados de enfermería que aplican en la clínica